Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Carrasco. Él es especialista en temas ambientales, ocupa ahora serie de espacios tanto en las Islas Galápagos como a nivel nacional. Y con él queremos conversar sobre la consulta popular, cuyas últimas preguntas, las 7 y la 8, tienen que ver de manera más directa con el mundo ambiental. La séptima incluso habla de si usted está de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo que consta en la consulta número 7. Alfredo, ¿cómo evaluar esto? ¿Cómo lograr que las personas entiendan este tipo de temáticas cuando en la consulta nos preguntan varias cosas y a veces uno no entiende mucho el tema de subsistemas hídricos, áreas protegidas? ¿Cómo lograr una real comprensión y cómo deberíamos los ecuatorianos cuidar nuestras áreas protegidas? Claudia, muchísimas gracias por esta invitación. Muy grato compartir contigo el día de hoy y con la audiencia que nos escucha. Tú haces una aproximación bien importante sobre cómo entender este proceso. Ecuador, a lo largo de los años, hay que destacarlo, ha venido estableciendo una serie de políticas y acciones que han conducido al establecimiento de lo que conocemos hoy es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, con el propósito de asegurar la garantía, de garantizar y asegurar la protección de ecosistemas, de diversidad biológica, y obviamente se ha ido también creciendo y ha ido madurando en el proceso del tiempo la importancia de reconocer la presencia de comunidades dentro de las áreas protegidas. Recordemos que al inicio, cuando se crean las áreas protegidas, decían que eran áreas protegidas sin habitantes, cuando la realidad demostró en el proceso que es otro. Con respecto ya al tema, nosotros tenemos que partir también en cómo ha evolucionado el tema constitucional en el Ecuador. Recordemos que en la Constitución del 2008, entre varios de sus aspectos, habla del agua y le pone una especial atención al agua y la importancia de asegurar y de garantizar el cuidado del agua. Tenemos en el artículo 10, por ejemplo, que destaca los derechos de la naturaleza y dentro de ello está integrado todos aquellos valores que tiene la naturaleza. El artículo 12 es muy claro sobre el tema del agua como un derecho humano. Y el artículo 14 también habla sobre el derecho a tener un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado. Entonces son elementos para mí que debemos tomarlo como un punto de partida. ¿Quiénes no? En el día al día requerimos de agua para nuestra vida en realidad. El agua es fundamental. Ahora bien, eso partiendo desde una cuestión constitucional y un derecho legítimo que nos asiste a todos los ciudadanos, de tener el acceso necesario al agua. Perdón la interrupción, Alfredo, pero ¿cómo diferencia el acceso legítimo o todos los derechos de los ciudadanos versus los derechos de la naturaleza? ¿Cómo combinar y consta en la Constitución del 2008? Y a veces hay muchas confusiones al respecto. Yo creo que son muy compatibles entre esos derechos ciudadanos, porque es un derecho al agua, y los derechos a la naturaleza. Si la naturaleza no está protegida en sus derechos, no podemos exigirla a la naturaleza, que en el fondo tenemos que exigir nosotros como ciudadanos, de que pueda
de que pueda cumplirnos con todos los servicios ambientales que nosotros exigimos día a día y que tiene relación con la pregunta número 8 en realidad. Pero aquí el tema del agua, que es central y de alguna forma yo interpreto la necesidad de establecer el subsistema de áreas protegidas, de protección hídrica, como para tratar de consolidar esa visión que tiene el derecho al agua y ampliar el nivel de protección que se requiere a nivel nacional. Y aquí entra precisamente el tema. Lo que se plantea en la creación del sistema el subsistema de áreas de protección hídrica, en realidad se incorporaría a lo que ya existe, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las cuales existen tres subsistemas: el nacional, que son parques nacionales, bosques protectores. Luego también tiene las áreas protegidas privadas y las áreas protegidas comunitarias. Pero ahora se encasilla un nuevo subsistema. Pero esto nos lleva a nosotros a pensar, estando yo en principio de acuerdo, puedo tener ciertas observaciones sobre la reflexión, pero de acuerdo en esta pregunta, estamos nosotros incorporándole al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al SNAP, como lo conocemos, una nueva categoría que implica que al instituir una nueva categoría que ya está reconocida en algunos otros cuerpos legales como el COA y todo eso, le estamos nosotros poniendo una mayor responsabilidad. Esto es importante y los ciudadanos debemos estar muy conscientes. Una mayor responsabilidad en la gestión y en la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y qué implica aquello en realidad? Lastimosamente, en los últimos años, lo que menos, y no estoy hablando de este periodo de gobierno, sino que esto viene arrastrándose ya de los pasados 8, 10 o 12 años, bueno, es histórico, tampoco hay que decir que han sido 10 años, ha sido histórico, la debilidad que tiene financieramente y de autonomía administrativa la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto nos conduce, de hecho, independientemente de que se establezca o no las áreas de protección hídrica que debería establecerse, esto nos conduce a nosotros a repensar cómo tendría que ser el sistema de administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Más aún, decir, es otra cosa más, es decir, pensar en una administración real y efectiva y con recursos de las áreas protegidas. Ahora, un poco antes, Alfredo, ¿cómo ir combinando la extracción de recursos, la obtención de recursos? Pensamos en mina y pensamos en petróleo, en mineros y en minerales como oro, cobre, en fin, y petróleo. Muchos están dentro de áreas protegidas. Se debe manejar esa explotación con los cuidados debidos, no se debe topar. ¿Cómo ilustrar a la comunidad en el tema? Porque la preocupación es que si se identifica un yacimiento y no entra una empresa seria, entran minerías ilegales y ahí sí la contaminación y la destrucción es extremadamente grave. ¿Cómo ir combinando el tema de la necesidad de recursos, el tema de las explotaciones frente a áreas protegidas en un país mega diverso como el nuestro? Mira, ahí yo creo que tú has tapado un tema muy importante. Esta vinculación minería, explotación petrolera, áreas protegidas, zonas de conservación. El país debe tener y está obligado. El momento que declara un área protegida, debe estar bien claramente cuáles son los objetivos de esa área protegida. Cuáles son los objetivos del área protegida y por lo tanto debe cumplirlas. Y los objetivos son bien claros y la Constitución también lo señala en cuanto a qué es permitido y qué no se debe realizar en áreas protegidas. Por ejemplo, ahí se habla no explotación minera metálica, por ejemplo. Hay sentido en no permitir aquello. ¿Por qué? Porque aparte del propio impacto, sea digamos, del propio impacto de la minería, por decirte así, que genera, y de los pasivos ambientales que deja, porque reconozcamos una actividad minera, por más acciones que se pongan, y petrolera incluido, por más acciones que se pongan, siempre te dejan pasivos ambientales muy serios que deben ser atendidos finalmente por el Estado. Al margen de aquello, si el Estado decide tener un sistema de áreas protegidas, debe asegurarse que se cumplan
los objetivos para los cuales han sido creadas. Hablemos, en el caso ya mucho más concreto, de recursos hídricos. No veo yo que en una área de fuentes de agua se permita una actividad minera con los riesgos que ésta trae. Te puedo poner ejemplos. Uno quizá, hay muchos en realidad, pero uno que lo viví muy de cerca cuando yo trabajaba o cuando tenía alguna acción en el Perú, en la zona de Cajamarca, y ahí estaba una empresa minera en zonas de páramo. Sin embargo, la explotación llegó a tal magnitud que comenzó a contaminarse las aguas que están aguas abajo, cabe la redundancia, de esta minera, con los concebidos impactos a la sociedad, a la población que vivía aguas abajo de esto. Entonces, si nosotros queremos garantizar, como dice la Constitución, los derechos al agua, tenemos que asegurarnos que aquellos estén efectivamente garantizados y no poner actividades que en un momento dado puedan poner en riesgo. Un ejemplo muy concreto y que aquí se ha hecho con un esfuerzo muy grande. Hablemos de aquí del Parque Ahora, Parque Nacional Antisana. Allí había minería, ventajosamente no la hay. Sin embargo, había una actividad ganadera, una actividad ovina en esa zona. Y esto, sorpréndase, generaba problemas en el manejo de los humedales de este parque nacional, con los consiguientes efectos para quienes usaban el agua. Quito usa el agua del Parque Nacional Antisana, como lo usa también del Parque Nacional Cayambe-Coca. Si nosotros voy a poner un ejemplo extremo, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que exista minería en el Parque Nacional Antisana, en las zonas de captación hídrica para el agua para Quito? La ciudadanía diría no. No importa incluso la cantidad potencial de recursos minerales que pudiese tener. Me parece que el Estado, y aquí te voy a poner un ejemplo muy concreto que lo viví de manera personal, el momento que tomamos una decisión de proteger un área, sabemos que estamos renunciando a cierto tipo de potenciales beneficios. Y te lo pongo muy concretamente. En el año 99 se declaró la zona intangible en el Yasuní. En mi calidad de subsecretario de Patrimonio de Capital Natural en ese tiempo, ahora Patrimonio Natural, me tocó ser parte o presidir la comisión que delimitó la zona intangible del Yasuní, que no se hizo en el 99, ahí se declaró. Nosotros hicimos ya la parte más de campo, digamos. Y dejamos dentro, porque así tenía que ser, dentro de la zona intangible, campos petroleros. ¿Y eso qué significó? Obviamente que el Estado dejó de percibir esos potenciales recursos, pero era una decisión de Estado que había que tomar para proteger esos ambientes en realidad. Entonces, cuando yo hablo, en este caso, haciendo un símil con el tema de la minero, protección hídrica, de la protección hídrica, es precisamente eso. Nosotros tenemos que saber que hay ciertos tipos de, entre comillas, beneficios de corto y mediano plazo que podrían traer al Estado, que nosotros tenemos que reconocer que no los debemos invocar para introducir una actividad. Y a eso se refiere precisamente el tema cuando uno lee todo el documento que se ha preparado para la propuesta de esta enmienda. Todos los anexos, porque a veces uno lee la pregunta, sí, pero no revisa los anexos. Que se lea el anexo con bastante cuidado. Hay detalles, por supuesto, pero que ahí está relativamente explicada las razones y además las implicaciones que tiene el momento de incorporarle en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica. Entonces, y aquí, para cerrar con esa parte, aquí viene un tema que es central y que lo he venido y contigo en algunas oportunidades lo hemos comentado, la necesidad de que el Ecuador comience a tener un real ordenamiento territorial. ¿En dónde hago minería? ¿En dónde hago petróleo? ¿Qué espero y cuáles son las medidas que debo tomar para eso? Todo legal. Lo ilegal tiene que ser combatido por el Estado.
Lamentablemente hemos visto lo que Sí, pasó. pero tú hablas del ordenamiento territorial, que es fundamental, dónde hago minería, dónde hago explotación hidrocarburífera, dónde hago cada actividad económica. Pero, ¿qué ocurre si un Estado no tiene recursos y se identifica a un yacimiento o minero o petrolero en zonas protegidas? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo pensar también como un padre de familia que necesita recursos para mantener, necesita medicinas, educación, carreteras, y de pronto en áreas protegidas hay recursos importantes que el Estado necesita? ¿Cómo combinar estas dos cosas? Insisto sobre esto, el ordenamiento territorial. El momento que el Estado decide cuál es el ordenamiento territorial, en donde permito tales cosas, deberá dimensionar apropiadamente cuáles son las opciones que tiene de haciendo un buen manejo, y en las otras, es decir, reconociendo que ahí está esos recursos, la importancia de proteger lo que está contenido dentro de ella. ¿Qué ocurriría? Y te pongo un ejemplo muy, muy dramático. Lo vi en Bolivia y lo vi también en el Perú. En el sentido de que el momento dado que la minera abandonó ya su actividad, hay que reconocer que esto ocurrió hace muchísimos años, cuando todavía el tema ambiental no estaba tan internalizado como lo está ahora. Este rato, en aquellas zonas, tengo unas fotografías dramáticas, todos los relaves que quedaron de esas actividades mineras están acidificando a las aguas de los ríos, y estas son consumidas por comunidades locales. Ahora, eso con los años, ¿ha cambiado? ¿No ha cambiado? Tú dices, fue hace muchos años cuando el tema ambiental no estaba tan involucrado, no estaba tan presente en todos nosotros, pero también las mineras internacionales en Canadá o de Estados Unidos o de Inglaterra o de Israel o de Australia participan en bolsas internacionales. Si se cometen un daño ambiental, son duramente golpeadas a nivel global. No es solamente el daño que generan, sino las repercusiones económicas que ellas tienen. ¿Esto ha mejorado, no ha mejorado? ¿Qué ocurre con ello? Mira, obviamente, si es que vamos en ese campo, el Banco Mundial, el BID, tienen políticas muy, muy fuertes con respecto a la aplicación de las políticas ambientales y sociales. Pero, mira, si es que el Estado ha identificado áreas mineras que no estén dentro de áreas protegidas, que no afecten a los recursos hídricos, deberá exigir a aquellos concesionarios que pongan todas las medidas apropiadas para garantizar el mínimo impacto. Impacto va a haber. No podemos también ser ingenuos de que no lo haya, porque hay una acción humana allá. Y no necesariamente las acciones humanas a veces funcionan como relojcito. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los costos reales en el mediano y largo plazo de una explotación minera, y a qué está dispuesto el Estado. ¿A qué está dispuesto el Estado qué está dispuesto el Estado a realizar para enfrentar los pasivos ambientales? Una actividad minera, mi estimada Claudia, no termina el rato que concluye la actividad de extracción. La actividad minera, las consecuencias de la actividad minera pueden durar 50, 100, 200 años. Entonces, uno tiene que hacer los cálculos financieros, si es que de eso se trata, de cómo voy yo a garantizar el mantenimiento de aquellos espacios que una vez que se concluyó la actividad minera, en especial en metálica. Esto hay que señalarlo, en especial la metálica, porque tras de ella viene una serie de componentes que acidifican el agua, que contaminan las aguas subterráneas, en fin, hay todo un tipo de procesos. La pregunta es, y yo lo he hecho a algunos de los colegas, y no he tenido la respuesta apropiada, y lo hice en un seminario que estuve en Loja hace algunos años ya, ¿cómo se va a financiar los pasivos ambientales una vez que concluya la actividad minera? Regresamos a la pregunta. La idea central que está acá es tratar de asegurar en todo lo que sea posible la protección de las fuentes hídricas, y regreso al ejemplo del Parque Nacional Antizana. Como es en el caso de Cuenca, si algo le reconozco yo a los cuencanos,
es precisamente ese valor que le han sabido dar al Cajas. Sí, pero lamentablemente en esa zona que se fue defendida con consulta popular, este momento hay minería ilegal. Entonces cambiamos minería legal por ilegal y la situación es terriblemente grave. A ver, ahí Claudia, es una responsabilidad del Estado. Una responsabilidad de las autoridades ambientales y de las autoridades mineras de parar ese tipo de actividad. O sea, no podemos nosotros decir porque lo uno no es que se renunció, se hizo una consulta y hay un pronunciamiento, como este rato está ocurriendo aquí en Pichincha. La sociedad tiene que pronunciarse, pero debe estar debidamente informada de las oportunidades y también de las consecuencias futuras que eso puede traer. De tal manera que más allá de las emociones, todos podamos de manera reflexiva tomar una decisión. Y esto apunta, en mi criterio, la pregunta número 7. Es decir, hay que evaluar y medir muchísimo esa pregunta, Alfredo, y esperamos que exista esa reflexión y esa capacidad de revisar los anexos. Para cerrar, ¿qué mensaje quisieras darnos en torno al tema ambiental, pero también a la consulta en donde todos estamos pendientes del fallo de la Corte Constitucional al momento para ver qué preguntas quedan, cómo quedan y cuál debe ser la posición de los votantes, no pensando en el gobierno de turno, sino pensando en un futuro? A ver, tú lo planteas muy bien, no es una cuestión de un gobierno de turno. Recordemos, y lo comencé señalando, recordemos que la Constitución, no la del 2008, desde hace las anteriores, siempre han hablado de la importancia de tener un ambiente sano. ¿A quién no le agrada vivir en un ambiente sano? Y poder beneficiarse o disfrutar del tema ambiental. A todos. Mi reflexión es, este es un tema muy sensible para el futuro del Ecuador. No hay que tomarlo como que la consulta de X o Y presidente. Ni hay que tomarlo porque algunos simplemente dicen no por decir no o sí por decir sí. Hay que reflexionar en el costo, las consecuencias del costo mediano y largo plazo sobre lo que involucra este tipo de decisiones. Que es, lamentablemente, debo señalarlo, en el Ecuador precisamente ese nivel de reflexión no se ha dado en algunos temas y han sido muy emocionales. Pero ahora es cuando tenemos que demostrar la madurez a la que hemos alcanzado para tomar este tipo de decisiones. En lo personal, tengo mi posición con respecto a este tipo de enmiendas, independientemente de quién lo haya propuesto. Soy partidario de fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como te señalé antes de iniciar la entrevista. Eso representa el 18% al menos del territorio nacional está bajo algún esquema de protección. Si no le damos los recursos necesarios al Estado, a que sea Estado, y cuando hablo del Estado puede ser del gobierno, a las entidades del gobierno, en este caso del Ministerio del Ambiente, a aquellos grupos privados que mantienen espacios protegidos, a las comunidades que también... Es decir, los recursos y las competencias son las dos cosas, el recurso y la competencia para proteger. El tiempo pasó... El establecimiento de una estructura institucional que realmente condiga. Por eso estamos impulsando, si me permite cerrar con esto, con la importancia de establecer el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Muchísimas gracias, Alfredo. Coincidimos plenamente con Alfredo Carrasco de la importancia de cuidar las áreas protegidas, de dar competencias, de dar recursos para que esto se convierta en algo importantísimo para el país y que además lo sintamos cada ecuatoriano como parte nuestra. Es decir, protejamos todas las áreas protegidas, disfrutemos de las áreas protegidas y se conviertan en un nuevo recurso turístico, indudablemente, para avistamiento de pájaros como el que tiene este momento Alfredo en su espalda, este fantástico colibrí. Ecuador es un país mega diverso, que debe ser utilizado, que debe ser cuidado, pero al mismo tiempo generar recursos diferentes para las comunidades en base a las visitas de estas áreas con los cuidados debidos. Mucha atención con la consulta, coincidimos también con Alfredo. Al margen del gobierno que la proponga, uno tiene que pensar en el futuro del país, repensar, evaluar cada pregunta y decidir en base a esa información, no al tema político coyuntural.
Nuevamente, gracias a Alfredo Carrasco. Recordamos que es un ambientalista, ha trabajado en diferentes partes, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Es un experto en el área. Gracias por haber participado con nosotros en este espacio. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.